Hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy vamos a estar hablando respecto a los 3 datos más importantes que uno debe conocer antes de visitar un astrólogo. ¿Y qué son estos 3 datos? Sencillo, muy simple. Antes de visitar un astrólogo, uno imperativamente, en mi opinión, debe saber A, su fecha de nacimiento, B, su lugar de nacimiento y C, tiene que saber la hora exacta de nacimiento. Sencillo, fecha, lugar y hora. Obviamente la fecha suele ser el dato más fácil que uno conoce, todos sabemos nuestro cumpleaños. No obstante, hay personas que no saben su fecha de nacimiento. Estas personas pues, pueden ser huérfanos, rescatados de algún tipo de hecatombe, personas adoptadas, personas que tuvieron un nacimiento tumultuoso. Existe eso, ¿verdad? Pero generalmente todo el mundo sabe su hora su fecha de nacimiento. El segundo dato puede ser un poco menos fácil de saber, que es el lugar de nacimiento. Hoy en día muchas personas nacen en hospitales, especialmente para las personas que viven fuera de zonas urbanas, pues tienen que emigrar para iniciar el proceso de nacimiento en una institución de salud, sea un hospital o sea alguna clínica. También hay personas que nacen en alta mar, hay personas que nacen en aviones. Las personas pueden nacer prácticamente en cualquier lugar. Y mientras menos fijo sea ese lugar, pues van a haber problemas, porque si uno nace en alta mar, como uno sabe el lugar exacto, a menos que alguien lo haya grabado, escrito al momento de nacer, al igual un sitio así aleatorio, que el nacimiento haya sido algo esporádico, algo de emergencia. No obstante, la mayoría de las personas sabe el lugar de nacimiento. Y finalmente, la hora de nacimiento. Ese suele ser el dato más difícil de encontrar y el más importante de saber a la misma vez. La hora de nacimiento es de suma importancia. Por eso es que muchas veces cuando tengo amigos o conocidos que van a tener hijos, siempre les digo, por favor, recuerden la hora de nacimiento, porque como vamos a ver, es primordial para elaborar una buena carta astral. Y estos 3 datos son importantes precisamente por eso, porque son los 3 datos básicos para que el astrólogo pueda elaborar correctamente la carta astral del cliente que lo viene a visitar. La fecha, el dato más fácil, provee el tiempo en el cual uno nace, ¿verdad? No es lo mismo nacer en el 1930 que nacer en el 1980, no es lo mismo nacer en octubre de 1991 a nacer en marzo de 1991, no es lo mismo nacer el 15 de octubre de 2015 a nacer el 22 de octubre del 2015. La fecha nos provee el tiempo en el cual uno viene a la vida, ¿ok? El lugar, en cambio, nos provee el espacio geográfico, es decir, las coordenadas geodinámicas en donde uno viene a la vida, porque no es lo mismo nacer en Puerto Rico que nacer en Alaska, no es lo mismo nacer en Sudáfrica que nacer en Corea, son diferentes sitios geográficos, ¿ok? Y hay que recordar, y esto es un dato muy interesante que yo aprendí en mis primeros años de estudio astrológico, es que no hay tal cosa como 2 personas naciendo a la misma vez en el mismo lugar, ¿ok? No importa lo que le digan, eso no existe, a menos que obviamente sean gemelos siameses o que sean gemelos por cesárea, ¿verdad? Y a veces los gemelos por cesárea tienen 1 o 2 minutos de diferencia. Así que el lugar distingue esto, porque sí hay gente que nace a la misma vez. Por ejemplo, ahora mismo probablemente en lo que yo he hecho este video han nacido como 10 personas, pero han nacido en diferentes puntos geográficos y eso va a cambiar el arreglo de la carta astral. Y finalmente la hora. Y la hora, como ustedes sabrán, es el ascendente y más allá de los significantes astrológicos, el ascendente es lo que estaba en el horizonte al este al momento de nacer. Y el nombre en sánscrito para ascendente es Lagna. Y el significado de la palabra Lagna es que ancla la carta,
Porque si pensamos, por ejemplo, en una carta astrológica occidental, que es ese círculo con las 12 casas y los 12 signos y los diferentes planetas en sus diferentes posiciones, tenemos la carta, pero ¿cómo sabemos dónde empieza, verdad? Y eso es lo que hace el ascendente. El ascendente nos provee el punto de inicio, la primera casa, el lugar de donde vamos a empezar a recorrer ese trayecto astrológico. Y así es como estos tres datos de suma importancia, la fecha, el lugar y la hora, precisan el momento de aterrizaje del espíritu de uno en su encarnación actual para experimentar el mundo de la materia. Y uno, cuando va a un astrólogo, tiene que tener estos tres datos. En mi website fernandoraulastrology.com yo explico a las personas que antes de comprar cualquier oferta tienen que saber estos datos astrológicos, ¿ok? Y cómo uno sabe estos datos astrológicos a ciencia cierta. Pues yo soy muy meticuloso con este tema, yo trato de ser lo más científico posible y siempre exhorto a mis clientes a que tengan a la mano su certificado de nacimiento. A través del certificado de nacimiento uno sabe la fecha, el lugar, la hora, hasta a veces sabe el doctor que lo trajo al mundo. Y a través de la acta de nacimiento o la cédula de nacimiento tenemos un récord histórico que verifica el nacimiento de uno. Y de hecho hay una especie de ratings para darle rating a la hora de nacimiento de uno en los bancos de data astrológico. El rating más alto es AA. Eso quiere decir que hay un récord histórico. Y si usted tiene eso, genial. Si no lo tiene y quiere visitar un astrólogo, yo siempre exhorto a mis clientes que por favor vayan a su hospital donde nacieron, vayan a su registro demográfico, vayan a cualquier oficina burocrática encargada de este documento a buscarlo, porque a la misma vez que usted va a tener una mejor experiencia astrológica con su astrólogo, de dicho modo va a tener en su mano documentos personales de suma importancia para cualquier otra actividad en el futuro. Ahora bien, muchas veces, como ustedes sabrán, los certificados de nacimiento no pueden ser válidos, ¿verdad? Puede que al momento de nacer la enfermera se le olvidó escribir la hora y la escribe después, puede que la enfermera estaba de mal humor y se inventó una hora, puede ser que el reloj en el hospital tenía las baterías agotadas y tenía una hora equivocada. Pueden pasar un sinnúmero de variables, pero el certificado de nacimiento nos provee un récord histórico, una pista por donde empezar. Ese récord se va a comprobar con testimonios de familiares. De dicho modo, si usted tiene su certificado, hable con su madre, pregúntele cuándo nació. Generalmente las madres se recuerdan de la hora de nacimiento, a menos que hayan estado bien endrogadas al momento de dar luz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pero la hora de nacimiento, el certificado de nacimiento se comprueba con los testimonios familiares. Y así tenemos cierta certeza respecto a estos tres datos y podemos elaborar una carta astral correcta que nos va a proveer el mapa kármico de la encarnación actual de uno. Ahora bien, ¿qué pasa si uno no conoce estos tres datos y quiere visitar un astrólogo? Como mencioné anteriormente, yo siempre exhorto al cliente que antes de visitar un astrólogo, antes de solicitar una oferta astrológica en relación a una lectura, tiene que averiguar estos datos lo más correctamente posible. Porque, y esto es muy importante, si estos datos están equivocados, la carta astral estará equivocada y la lectura estará equivocada. Y por ende usted estará perdiendo su tiempo, estará perdiendo su dinero. ¿Okay? Hay personas que no conocen estos datos, hay personas que no saben su fecha de nacimiento. Por ejemplo, tuve un cliente dominicano que su acta de nacimiento es inválida porque los padres lo inscribieron y sencillamente se inventaron una fecha de nacimiento y obviamente eso no funciona. A veces los lugares de nacimiento también las personas no saben. La hora también no se encuentra un récord del nacimiento porque ya no existen. Un cliente mío averiguó la hora, gracias a Dios, porque verificó en un álbum de fotos de bebé y ahí estaba la hora que nació y pudimos hacer la lectura.
Pero la realidad es que no todo el mundo tiene el lujo de tener un certificado de nacimiento, para bien o para mal, no todo el mundo tiene el lujo de conocer estos 3 datos. Ahora bien, ¿qué se supone que haga el astrólogo? ¿Qué se supone que haga el cliente, el yataka, el creyente que quiere la lectura? Yo recomiendo que hagan todo lo posible por buscar estos 3 datos. Busquen el certificado, hablen con sus parientes, hagan la investigación histórica en sus récords familiares. Si no pueden hacer esto y quieren visitar a un astrólogo, hay astrólogos que proveen lo que se llama rectificación. ¿Okay? La rectificación es que el astrólogo hace un proceso algebraico por el cual deduce la hora de nacimiento de uno por una especie de serie de preguntas y tránsitos. ¿Okay? Yo no hago eso porque me requiere mucho trabajo y realmente no estoy convencido de que funciona en mi caso. Hay astrólogos que sí lo hacen, muchas veces son mediums, son personas con unas habilidades extrasensoriales muy sensitivas y a veces son muy certeras y funcionan, a veces no. Pero también suele suceder que uno puede pedir una rectificación con un astrólogo, le dice un ascendente y después va a otro astrólogo como para pedirle otra rectificación y le da otro ascendente, y entonces tenemos un problema, ¿verdad? Si ustedes quieren visitar a un astrólogo y no tienen estos 3 datos, soliciten al astrólogo que le haga una rectificación y buena suerte. La otra cosa que se puede hacer en términos astrológicos como profesional astrólogo, es que el astrólogo haga la lectura meramente usando el Karakamcha Lagna. El Karakamcha Lagna es el Lagna del planeta con los grados más altos en la D9, y ese Rashi se utiliza como Lagna en el D1 según el estilo y el método que yo utilizo, ¿verdad? Ese Lagna lo que demuestra es como la evolución espiritual de varias vidas en este momento. Puede compararse un poco con el Lagna solar, pero es otra cosa. Esto se puede utilizar para hacer una lectura, no obstante, como es una sola carta y no hay otras cartas con la cual se pueda comparar, pues crea una lectura un poco deficiente, un poco vacía, o digamos que los aspectos, las variables de confluencia se limitan porque no hay suficientes sujetos con la cual comparar esa carta, ¿verdad? Y eso es lo que yo le puedo recomendar a la persona que no tiene estos datos. Pero nuevamente, si usted quiere tener una experiencia astrológica neta, completa, necesita estos 3 datos, los cuales son, y repito, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y finalmente, y muy importante, la hora de nacimiento. Espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse a mi canal, Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología en español en YouTube. Y si quieren bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas, por favor, no duden en visitar mi website fernandoraulastrology.com. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Cuídense y tengo luz ya.